Los casos de Ciudad de México y Perú. Para comenzar este tema debemos preguntarnos, ¿qué es el aborto? Para responder esta pregunta debemos tener en cuenta las diferentes posiciones políticas de pensamiento. En primer lugar, tenemos el pensamiento conservador, el cual normalmente incluye a los religiosos más dogmáticos, que no admiten ninguna circunstancia en la que el aborto pudiera ser aceptable. O hay otros menos radicales que consideran moralmente el aborto solo en caso de que el embarazo ponga en peligro la vida de la madre. Por otro lado, tenemos el pensamiento moderado, el cual considera que hay más circunstancias en las que el valor de la vida personal de la mujer prevalece sobre el valor biológico de la vida de un feto, y considera que el aborto es moralmente aceptable en casos en los que el embarazo es producto de una violación o de un incesto, o cuando la mujer es demasiado joven para ejercer la maternidad. Finalmente, el pensamiento liberal considera que el aborto es moralmente aceptable en muchas más circunstancias y dentro de plazos de gestación más largos, porque ven un mayor valor en el componente humano de la vida de una mujer adulta que en el componente biológico de la vida de un feto. Y los muy liberales consideran moralmente aceptable el aborto en cualquier etapa de gestación si la mujer lo desease así. Es por eso que nos guiaremos bajo la definición de la Organización Mundial de la Salud, la cual define el aborto como la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre materno. La Ciudad de México es la única entidad federativa que acepta la interrupción legal del embarazo, o ILE, hasta antes de las 12 semanas, y después de estas semanas solo con 4 excluyentes: por el resultado de una violación, en el caso del aborto terapéutico, en el caso del aborto eugenésico y por conducta culposa de la mujer embarazada. En esta entidad federativa, el castigo para la mujer después de que aborte de estas 12 semanas son de 3 a 6 meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad. Por otro lado, tenemos a Perú, un país sudamericano que regula el aborto como ilegal, teniendo solo una excepción, que es el aborto terapéutico, que se aplica cuando la vida de la mujer corre peligro. Por otro lado, la mujer que comete aborto es castigada con una pena no mayor de 2 años o con prestación de servicio comunitario de 52 a 104 jornadas. En este sentido, revisaremos las estadísticas de la Ciudad de México, la cual cuenta con 20 millones de habitantes aproximadamente. Se puede decir que antes del 2007, 6 de cada 10 mujeres morían por complicaciones en los abortos. Actualmente, la tasa de mortalidad logró alcanzar un 0% en la capital, y el porcentaje de reincidencia es menor al 1%. En otros datos oficiales encontramos de que la mayor cantidad de pacientes provienen de Ciudad de México, seguida de Estado de México y en tercer puesto de Puebla. Otro dato alarmante es de que la mayoría de pacientes son de preparatoria. También cabe recalcar que la mayoría de la edad promedio es de 18 a 24 años. La mayor ocupación de que estos pacientes tuvieron fueron en el hogar, y de que el proceso más utilizado es a través de medicamentos. Por último, de que mayormente ninguna institución del Estado les brindó servicio en este procedimiento. En el 2011, la Convención Interamericana de Derechos Humanos demandó al Estado mexicano al deber de garantizar el derecho de las mujeres a la maternidad libre y voluntaria y crear medidas globales de protección para las y los defensores de derechos humanos. Es así que las estadísticas difieren en Perú, un país que cuenta con 31 millones de habitantes aproximadamente. En este país se calcula que en un año se realizan 410.000 abortos, normalmente por embarazos no deseados, que terminan en su mayoría en abortos clandestinos. Por otro lado, tenemos datos oficiales, que un 19% de la población de mujeres se ha realizado un aborto, y los niveles socioeconómicos más bajos son los más frecuentes, y el nivel educativo que más resalta es en la secundaria. Y por último, el método más utilizado es la intervención quirúrgica. A diferencia de México, Perú ha sido encontrado culpable frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Por ejemplo, por el caso KL versus Perú, por la negativa ante un aborto terapéutico, y el caso LC versus Perú, por la negativa ante el derecho a un aborto ante una situación de violencia sexual. Por todo lo explicado, llegamos a la conclusión de que la legalización del aborto reduce drásticamente la morbilidad y mortalidad de mujeres que se someten a ello, pero necesita ser garantizado en todas sus medidas por el Estado para que éste llegue a ser una opción de todas las mujeres sin importar ninguna condición.